Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a Quimicao por la invitación que me hicieron para participar en este evento. Y como lo decía Raúl hace unos minutos, de verdad que es un gusto volver a ver muchas caras conocidas y también algunas caras nuevas, lo cual también es muy importante. Y creo que mi presentación se va a hacer ya más fácil, dado que tuve dos presentaciones previas en donde se abordó bastante bien la temática de la cual voy a hablar yo. También me da mucho gusto que después de todos estos años que no pudimos vernos, nos volvamos a encontrar, y una de las cosas de las que uno se puede dar cuenta es del paso del tiempo. Ese paso del tiempo es inevitable y bueno, pues me da mucho gusto ver a muchos de mis egresados que son ya ponentes en estos eventos, y también me da gusto ver que se cumple esa máxima que dice que el alumno supera al maestro. Entonces me da mucho gusto tener a muchos de mis egresados aquí y ver que están haciendo las cosas muy bien. Antes de iniciar con lo que va a ser mi plática, me gustaría retomar algunas de las preguntas que se hicieron previamente y creo que vale la pena retomar esos puntos. Una de las preguntas que se hacía en la presentación de Leo era ¿qué podíamos hacer con ensayos más sencillos de los que se están estableciendo en las metodologías de diseño balanceado? Me escucho a mí mismo hablar, es medio complicado exponer de esta forma. Pero bueno, hacían la pregunta de qué podemos hacer con los métodos de ensayo tradicionales que utilizamos. Particularmente Marshall, por ejemplo, que es el que utilizamos en la mayoría de los países de Latinoamérica, que creo que es de donde nos acompaña la mayoría de la gente en este evento. Y en ese sentido, como les comentaba, hace ya casi 20 años trabajamos en la norma de reciclado de mezclas asfálticas en caliente en España. Pueden revisar el artículo 22 del PG4. El PG4 es el pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de conservación de carreteras. Ese documento lo pueden bajar gratuitamente de una página de internet que es www.carreteros.org. En ese artículo 22 se establecen algunos criterios precisamente para controlar las mezclas en caliente. Uno de ellos es lo que les comentaba, la relación entre la estabilidad Marshall y el flujo. Para poder obtener esta relación, lo ideal es tener una prensa que nos permita graficar la curva de estabilidad contra flujo para poder tener una forma pues, más certera de medición. Pero pues, es a final de cuentas ensayo Marshall. En ese artículo se establece que el valor máximo que puede tener esa relación entre la estabilidad Marshall y el flujo es de 8 kilonewtons por milímetro, para darles el dato, ¿no? Son 8 kilonewtons por milímetro. Si nosotros tenemos un valor mayor a corremos el riesgo de que la mezcla se vuelva frágil. Hay que tener cuidado de no confundir fragilidad con rigidez. Por ahí en la presentación de Leo, en las conclusiones había un apartado que estuve a punto de comentarle, pero lo aprovecho para comentarlo ahora. Dice en una de las conclusiones de tu presentación, Leo, que debemos tratar de reducir la rigidez y fragilidad de las mezclas, tal cual lo mencionas. En el término de rigidez, yo no estaría tan de acuerdo que queremos disminuir mucho. En las mezclas asfálticas, si tenemos una rigidez alta, es bueno. El problema es que se hagan frágiles. Quiere decir que la relación entre el esfuerzo y la deformación sea muy alta, ¿no? Yo tengo que aplicar un esfuerzo y la deformación es muy pequeña y falla, entonces es frágil. Entonces, pero no estoy tan peleado con la rigidez, ¿eh? A mí en realidad la rigidez de las mezclas recicladas no me disgusta. El problema es que no se vuelvan frágiles. Eso sí hay que cuidarlo mucho, ¿no? Entonces hay que entender la diferencia entre rigidez y fragilidad. Y precisamente el establecer un parámetro como el módulo Marshall es para limitar la fragilidad, no la rigidez.
Después, en ese mismo artículo 22, se establece otra prueba que utilizamos mucho en México y que es muy sencilla, que es la prueba de tracción indirecta. También se establece un criterio de control con la prueba de tracción indirecta, en donde para mezclas densas se pide que el valor en seco, ensayado a tensión indirecta a 5 grados centígrados, sea como mínimo de, si no me equivoco, son 2.5 megapascales y tras inmersión de 1.9 megapascales. Y la diferencia entre húmeda y en seco tiene que ser al menos el 75% de tensión indirecta conservada. Quiere decir que se establece el valor mínimo de tensión indirecta en seco y después y en húmedo, digamos, pero también la diferencia entre ambas. Aquí en México estamos muy acostumbrados a pedir un mínimo de resistencia conservada, pero no estamos acostumbrados a pedir un valor mínimo de tensión indirecta. Yo creo que también tendríamos que empezar a establecer algunos valores mínimos de tensión indirecta, porque hay ocasiones en que las mezclas tienen una muy buena o tienen una mejor resistencia conservada a tensión indirecta, pero resulta que el valor real de tensión indirecta es muy bajo. Entonces también hay que tener cuidado con esto. Bueno, eso respecto a la pregunta que habían hecho, no sé si eso les puede ayudar un poquito, lo cual no quiere decir que con eso podamos diseñar de una manera completa una mezcla reciclada. Yo comparto totalmente la idea de los diseños balanceados, hay que hacer todas las pruebas y mientras más análisis tengamos, va a ser mejor. Pero para un control de campo, donde a veces no tengo la posibilidad de hacer todas estas pruebas, esto puede ayudar mucho, ¿ok? Después hacían otra pregunta que también era muy interesante. 30% es el máximo de material que puedo reciclar, 30, 35, 40. Siempre que hacen esa pregunta, me digo, ¿por qué les preocupa tanto el porcentaje que puedo reciclar? Lo primero que tenemos que entender es que yo no puedo reciclar lo que no tengo. Si vamos a poner un ejemplo totalmente diferente. Yo me dedico a fabricar vasos de vidrio, ¿sí? O botellas de vidrio, como se hacía antes, las botellas de refresco eran de vidrio y se reciclaban, ¿no? Yo tenía que ir a la tienda y devolverlas y me daban un importe. Si yo me dedico a fabricar botellas de vidrio y yo fabrico 10,000 botellas de vidrio al día y yo recupero 1,000 botellas diarias de vidrio, ¿cuánto me puedo ahorrar del material para hacer las botellas? Pues el equivalente a 1,000 botellas, que es lo que tengo, ¿no? Yo tengo 1,000 botellas ahí que puedo reciclar. ¿Para qué quiero usar esas 1,000 botellas? Para hacer 1,000 botellas nuevas. Lo que quiero que entiendan es que si yo uso ese vidrio de 1,000 botellas que tengo para hacer 1,000 botellas nuevas, lo estoy reciclando al 100%, ¿no? ¿Es correcto? ¿Cuánto me ahorré? El equivalente a 1,000 botellas de vidrio. Pero si yo fabrico 10,000 al día y yo esas 1,000 las utilizo al 10%, a final del día voy a meter 1,000 botellas de vidrio en 10,000 que fabriqué. ¿Qué porcentaje utilicé de reciclado? Solo el 10%. ¿Pero cuánto me ahorré al final del día? Exactamente el equivalente a las 1,000 botellas que tenía. No sé si me estoy explicando. Decían que hay ayuntamientos que tienen muchísimo RAP. ¿Cuánto es muchísimo RAP? ¿Cuánto es muchísimo? Pero ¿cuántas toneladas son esas? Hay pocos casos en donde yo pueda decir que la cantidad de RAP que tengo almacenado supera con mucho la producción que yo tengo de mezclas nuevas. Un país como nosotros, en México, todavía no tenemos una red completa vial. Quiere decir que nos hace falta muchísimo por construir. Tenemos una red vial que no llega al 500,000 de kilómetros y de ese 500,000 de kilómetros ni siquiera la mitad están pavimentados. Tenemos un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Quiere decir que nos toca menos de 250 metros de camino por cada kilómetro cuadrado de territorio. Países como Francia tienen 2 kilómetros de camino por cada kilómetro cuadrado de territorio. 8 veces más
longitud de caminos que lo que tenemos en México. Quiere decir que si queremos aspirar a una movilidad, una accesibilidad como la que tienen estos países, nos hace falta muchísima infraestructura por construir. Quiere decir que estamos construyendo muchísimas obras nuevas. Yo veo por todo el país plantas de elaboración de mezcla asfáltica trabajando, elaborando mezcla en caliente nueva. Y no veo esos millones y millones y millones de metros cúbicos de RAP almacenados en un lugar. Hay casos en donde sí los pueden tener, pero a lo que voy, hoy la demanda de mezclas asfálticas es mucho mayor que la cantidad de RAP que tengo disponible. Yo produzco mucho más botellas nuevas de las que estoy recuperando. Por lo tanto, no tengo por qué preocuparme de reciclar al 50, al 60, al 70%. Si yo logro tasas de reciclado del 15, 20, 25%, les aseguro que en poco tiempo nos vamos a acabar todos los depósitos de RAP que tenemos disponibles. Y lo que nos va a hacer falta es recuperar más RAP para poder seguir aplicando el reciclado. Lo que hace falta es un programa de gestión, que a final de cuentas es un poquito de lo que les voy a hablar hoy. Entonces, eso es más o menos para poner un contexto de en dónde estamos, ¿no? Bueno, ¿por qué digo que no podemos perder más tiempo? México y Latinoamérica en general tiene un escenario semejante al nuestro. Tenemos la costumbre o cultura, aunque no nos guste, de llegar tarde. Y parece que ya es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, ¿no? Nos citan a las 10 y llegamos a las 10:05, 10:10, pues no pasa nada, o sea, llegué un poquito tarde. El tema es que llegamos tarde a todo. Cuando llegamos tarde a todo, lo más probable es que nos quedemos retrasados también en todo. Y en el tema del reciclado, particularmente de mezclas asfálticas, estamos llegando muy tarde. Les comentaba que hace 20 años me tocó desarrollar la norma española para reciclado de mezclas asfálticas en caliente. ¿Dónde está hoy, 20 años después, la norma mexicana para reciclado de mezclas asfálticas en caliente? Si nosotros vemos el tema tecnológico, al menos en el área de nosotros, estamos llegando tarde entre 10 y 15 años normalmente a casi todo. Cuando las tecnologías llevan 10, 15 años trabajando adecuadamente en otros países, nosotros tratamos de maladaptarlas. Y somos buenísimos, pero buenísimos, para echar a perder tecnologías que han funcionado en otros lugares. Si puede haber alguna forma de hacerlo, lo vamos a encontrar. Entonces, somos la mejor prueba para cualquier tecnología. Si nosotros la aplicamos y la aplicamos bien, quiere decir que era una tecnología a prueba de fallas. Pero normalmente nos encargamos de encontrar cómo hacerlo mal. Entonces, este tipo de foros me da muchísimo gusto que se organicen y sobre todo pensando que viene de una empresa privada. Porque este tipo de foros deberían de estar fomentados por las dependencias públicas. Esto tendría que ser un ejercicio de política pública. El reciclado, la sustentabilidad o sostenibilidad debería de venir de políticas públicas. Y desgraciadamente lo que sucede aquí es que tiene que venir de la sociedad civil hacia el gobierno, si no nos implementan. Entonces vamos a ver cómo estamos en este escenario. La primera pregunta es, bueno, ¿por qué reciclar? ¿Por qué tenemos que reciclar? O sea, ¿por qué reutilizar estos materiales? Y aquí hay algo muy importante. El asfalto es 100% reciclable. Todo el material que nosotros recuperamos de una carretera que ya estuvo en servicio puede ser reutilizable. Eso por sí mismo ya es una respuesta suficiente. Si el asfalto y las mezclas asfálticas que se hicieron con este asfalto son 100% reciclables, ya eso es una razón suficiente para reciclarlo. Pero vamos a ver el escenario mundial que nos lleva precisamente a la implementación de este tipo de tecnologías. Lo primero que quisiéramos saber es qué es la sostenibilidad. En la primera presentación
que tuvimos por parte de Hamad Hassan, a quien agradezco también su presencia el día de hoy, él se enfocó muchísimo en el tema de la sostenibilidad y hablaba de una forma de pensar y de actuar pensada en la limpieza, en el orden, en que todo estuviera ordenado y de acuerdo pues a un ambiente agradable, y eso es en parte la sostenibilidad. ¿Desde cuándo estamos hablando de este término de sostenibilidad de manera ya contundente? Pues desde finales de los años 80, cuando se desarrolló el informe Brundtland por parte de las Naciones Unidas, en donde se estableció la primera definición de sostenibilidad. Quiere decir que estamos hablando de unas políticas que se establecieron hace 35 años. Y todavía estamos pensando si vamos a entrar en el tema de la sostenibilidad, si vale la pena reciclar. Pues bueno, en ese informe se establece que la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Creo que esto lo han escuchado 1000 veces y es un discurso muy bonito, pero ¿cómo lo llevo realmente a la práctica? Para eso está el desarrollo sostenible. Esa sostenibilidad se puede conseguir a través de un desarrollo sostenible que está basado en 3 fundamentos: sociedad, medio ambiente y economía. Y yo diría que el orden de esos 3 pilares que sostienen el desarrollo sostenible son ese que acabo de decir. En primer lugar, la sociedad, primero estamos nosotros, los seres humanos. En un segundo término está el medio ambiente y en un tercer sitio está la economía. A veces se nos olvida esto y queremos poner a la economía, por arriba del medio ambiente y de la sociedad. Cuando tomamos decisiones, si voy a implementar alguna metodología, algún tipo de aditivo, por ejemplo, lo primero que preguntan es, ¿cuánto cuesta? ¿Me va a incrementar el costo? A ver, ¿cuándo han visto que alguien pregunte cuál es el beneficio en la sociedad que esto tiene? ¿O cuál es el impacto que va a tener favorable en el medio ambiente? No, la primer pregunta siempre, sí, eso está muy bien, ¿cuánto cuesta? Y se nos olvida esto de acá arriba, ¿no? Que primero estamos nosotros. Y siempre queremos que este sea el primer punto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de cuál es el orden de las prioridades sobre las cuales estoy evaluando las cosas, ¿no? Pero vamos a centrarnos en los pavimentos, ¿no? Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de reciclado, de mezclas asfálticas. Entonces, vamos a hablar de la sostenibilidad en pavimentos. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo aterrizamos en las carreteras? Bueno, pues la sostenibilidad en pavimentos se puede entender como pavimentos seguros, eficientes y respetuosos con el medio ambiente, que cumplen con las necesidades de transporte del hoy sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades del futuro. Esto lo dice la National Asphalt Pavement Association, la NAPA. O sea, esto está bien fundamentado y bien enfocado. Pero podemos darle un segundo enfoque. Este enfoque se lo da el doctor Bahía y el doctor Miller y dicen que son pavimentos que reducen al mínimo los impactos ambientales mediante la reducción del consumo de energía, los recursos naturales y las emisiones asociadas, cumpliendo con todas las condiciones y normas de funcionamiento. Ya tuvimos 2 definiciones de la NAPA, en este caso del doctor Bahía y el doctor Miller, 2 eminencias en estos temas. Yo quisiera que me dijeran en qué parte de estas 2 definiciones aparece en primer lugar el costo, el ahorro económico. ¿En dónde está? ¿Por qué otra vez, cada vez que hablamos de una tecnología o una metodología que va a mejorar nuestra vida diaria, ponemos siempre primero el costo? ¿Sí? Esto por ahí se los dejo de tarea. Bueno, entonces, ¿qué son carreteras sostenibles? Esto lo dice la ERF, la Federación de Carreteras de la Unión Europea,
y dice que son aquellas que son eficaces y eficientemente planeadas, diseñadas, construidas, modernizadas y conservadas. Esto quiere decir que están abarcando todo el ciclo de vida del pavimento, no solamente el proceso inicial de construcción. Está abarcando proyecto, diseño, construcción, modernización y conservación, a través de políticas integradas con respecto al medio ambiente y conservan el beneficio socioeconómico. Ahora sí, aparece la economía, pero es una consecuencia, no es el factor principal, esperando en términos de movilidad y seguridad. Bueno, esto dice la Federación de Carreteras de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar nuestro chip y en México estamos muy centrados en el costo de las cosas. Me llamó la atención que en las dos presentaciones anteriores ninguna de las preguntas vino con relación al costo. Supongo que porque el evento está organizado por Quimicao y nadie quiso hablar de precios aquí. Pero si este foro hubiera sido un foro diferente, organizado por AMAC, por AMITAC, por SCT, les aseguro que al menos una de las preguntas hubiera, o si no ya en lo cortito, oye, ¿y esto cuánto cuesta? Están muy bien los aditivos y funcionan muy bien y ya vi que la carta ahí de formación, rigidez, está a todo dar, pero ¿cuánto cuesta? ¿No? Entonces, hay que tratar de quitarnos un poquito el término costo como el factor determinante a la hora de tomar decisiones. Este término de sostenibilidad del que ya hablamos anteriormente y que se ha venido manejando desde hace muchos años, hablábamos de 35 años, quizás un poquito más, ha venido cambiando en los últimos años a un término un poquito más amplio y que ahí sí habla de lo que les gusta escuchar a todos ustedes, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Eso lo hicieron precisamente porque si todo lo que era beneficio ambiental, social y demás no convencía, pues tuvimos que meter el término economía, ¿no? Si no le metíamos el término economía, parece que no vendía. Y por lo tanto, se ha venido utilizando un término que se denomina economía circular. Yo creo que han escuchado ese término de economía circular y sobre todo en los últimos años, cuando se habla de proyectos y donde se habla de este tipo de tecnologías ecoambientales y demás, siempre utilizamos el término economía circular. Pero ¿entendemos bien qué es la economía circular? La definición de economía circular es un nuevo modelo de producción y consumo. Ahora sí, bueno, estamos hablando de producción, tenemos que hablar de términos monetarios, y entonces este nuevo modelo de producción y consumo garantiza un crecimiento sostenible en el tiempo. Ahora sí, al término de economía le están metiendo la sostenibilidad en segundo término. Y con esta economía circular se promueve la optimización de recursos, la reducción en el consumo de materias primas y el aprovechamiento de todos los residuos, reciclándolos o dándoles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos. Si estamos hablando de reciclado de mezclas asfálticas, particularmente del uso del RAP para elaboración de nuevas mezclas, ¿qué parte de esta definición cae en esto de lo que estamos hablando? Cuando hablamos de reciclado y de reutilización del RAP, ¿estaremos hablando de optimización de recursos? ¿Sí o no? ¿Sí? Por ahí Leo daba un dato muy interesante, se aventó a decir cuánto se ahorraba con el reciclado, daba cifras de entre el 25 y 34%, algo así más o menos, de cuánto se ahorraba, ¿no? Ese término del ahorro hay que entenderlo muy bien, pero sí, efectivamente, si hacemos un buen plan de gestión de recursos y hacemos un proceso adecuado, podemos tener ahorros importantes que sí pueden llegar a esos valores. Para eso, obviamente, hay que utilizar porcentajes altos de RAP. Si usamos un 10%, por ejemplo, de RAP, pues no podemos llegar a un 25% de ahorro de ninguna manera.
pero sí podemos llegar a valores de ahorro que pueden llegar a ser bastante importantes. Entonces, ¿estamos optimizando recursos? Sí. ¿Estamos reduciendo el consumo de materias primas? Claro. ¿Cuáles son las dos materias primas fundamentales de toda mezcla asfáltica? Agregados pétreos y asfalto. ¿Qué es lo que tiene el RAP? Materiales pétreos y asfalto. Si yo le pongo un 25% de RAP, me estoy ahorrando el 25% aproximadamente de los agregados y del asfalto. Por lo tanto, ¿estoy teniendo una reducción en consumo de materias primas? Claro que sí. ¿Estamos haciendo un aprovechamiento de los residuos? Sí. Si yo no reutilizo ese RAP, va a terminar en un vertedero o al lado de un camino. Por lo tanto, sí estoy haciendo definitivamente un aprovechamiento de residuos. ¿Los estoy reciclando? Claro. Y en este caso, dándoles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos, sí estoy elaborando una nueva mezcla asfáltica con ellos. Por lo tanto, el reciclado de mezclas asfálticas entra total y absolutamente en la definición de economía circular. Yo creo que es uno de los ejemplos más claros de economía circular que puede existir, porque además la cantidad de residuos excedentes que puedo tener es prácticamente cero. Vamos a ver unos datos más adelante que son muy interesantes. Bueno, ¿cómo desarrollamos nuestros modelos económicos normalmente? Hasta el día de hoy yo diría que prácticamente todos los modelos de gestión de infraestructura carretera en México y seguramente en Latinoamérica, en la mayoría de los casos también, es una economía lineal. ¿Sí? Hemos aplicado estos modelos de producción lineales, o sea, extraemos, vamos a un banco de material, extraemos agregados, vamos a un pozo de petróleo, extraemos crudo, lo procesamos en una refinería, generamos asfalto y fabricamos una mezcla asfáltica. Esa mezcla asfáltica es colocada, llega a un tiempo de vida útil y al terminar la freso y después voy y la tiro por ahí en algún lado, ¿no? Eso es una economía lineal, es como hemos venido trabajando. ¿Qué es lo que queremos? Una economía circular, en donde se tenga un modelo de producción y de consumo más sostenible. Y las materias primas se mantienen más tiempo en esos ciclos productivos. Así pues, elaboramos, usamos y reciclamos. Y esta es la economía circular. ¿Cuántas veces puedo reciclar una mezcla asfáltica? Esa es una pregunta interesante. Pues en realidad hasta ahora podríamos decir N. Ese N no sé si son 2, 3, 4, 5 veces. Lo que es verdad es que si lo hago bien, puedo alargar la vida por lo menos 3 o 4 veces, por lo menos, de lo que tendría si no lo reciclo. Y les explico por qué. Es una cuestión muy interesante. Pareciera que el asfalto, los agregados pétreos pierden pocas propiedades durante el proceso de reciclado. Sí, lo calentamos, sí, al estar puesto en el camino puede sufrir fractura por el efecto del tráfico, incluso en el fresado puedo volver a fracturar, pero a final de cuentas la matriz que formó esas rocas de las cuales se extrajo el agregado más o menos se mantiene en el tiempo. Tenían millones de años, por unos cuantos años en servicio, pues no van a cambiar demasiado, ¿no? Puede haber intemperismo, sí, puede haber pulimento, sí, pero a final de cuentas, la matriz de roca se mantiene más o menos estable en el tiempo, al menos en los tiempos de los que estamos hablando, ¿no? 100, 200 años, ¿no? No más allá de eso. El asfalto es el que sí tiene un envejecimiento mucho más importante. Tenemos oxidación, pérdida de ciertos volátiles, para lo que se puede utilizar precisamente esos rejuvenecedores de los que ya hablaron tanto Leo como Dani. Y seguramente va a haber más pláticas respecto a temas similares. Entonces, la ventaja enorme del reciclado es que a través de estos productos puedo restablecer las propiedades o la mayor parte de las propiedades que ese asfalto perdió en el tiempo. Recuerden ustedes que una refinería no produce como un residuo el asfalto, o sea, yo no hago el proceso de refinación y lo que queda al final es asfalto. No, no, no. Ese es un residuo que tiene que ser reconstituido en la refinería para dar las propiedades que necesita el asfalto.
ese proceso lo puedo repetir varias veces. Obviamente, puesto en servicio el asfalto, pierde parte de esos componentes, pero yo se los puedo regresar. Y esa es una de las ventajas enormes que tiene el asfalto como un aglutinante frente a otros productos como pudiera ser el cemento. El cemento, una vez que reacciona con el agregado y con el agua para hacer concreto, pierde sus capacidades cementantes. Yo no puedo triturar concreto, ponerle otra vez agua y que se vuelva a aglutinar. Eso no es posible. El asfalto sí vuelve a ser aglutinante. Esa es una ventaja enorme. Y una de las razones por la que la mayoría de las carreteras en el mundo se hacen con pavimentos flexibles, o sea, con mezclas asfálticas. Entonces, en el tema del reciclado de mezclas asfálticas, vamos a suponer que yo la primera vez recupero un material y ese material fresado, que lo estoy fresando por primera vez, lo voy a meter en una mezcla nueva. Y lo voy a meter en esa mezcla nueva, por poner un ejemplo y hacer una cuenta rápida, al 10%. De la mezcla nueva, ¿qué porcentaje es RAP que ya fue recuperado una vez? El 10%, ¿no? Lo coloco y 10 años después vuelvo a fresar, o 15 años después vuelvo a fresar esa mezcla. Esa mezcla tiene un 10% de RAP que ya había reciclado una vez. Si ese material lo vuelvo a utilizar al 10% en otra mezcla reciclada, ¿cuánto de ese material que fue refresado la primera vez está en la mezcla nueva? El 1%. ¿Cuánto impacto tendrá en la pérdida de calidad global de la mezcla el 1% del material que fue reciclado por segunda ocasión? Pues muy pequeño, ¿sí me explico? Entonces, ¿cuántas veces puedo hacer esto? Pues en realidad lo puedo hacer muchas veces. Sí, lo puedo hacer muchas veces. Entonces, realmente es una ventaja enorme el poder reciclar las mezclas asfálticas y estamos perdiendo una cantidad enorme de dinero por no reciclarlo adecuadamente. Este es un esquema completo de lo que es la economía circular, en donde tengo las materias primas, hago el diseño, en este caso de la mezcla, la producción, colocación, ya está en servicio, después se recupera, se lleva a una planta, se recicla y vuelve a entrar. Aquí hay un residuo residual que en la mayoría de los esquemas de economía circular tenemos. Este residuo residual, en el caso del RAP, es prácticamente cero. Prácticamente no hay residuos porque todo lo que freso, si lo hago adecuadamente, lo puedo volver a incorporar. Entonces prácticamente no hay un residuo residual. Es un esquema de economía circular muy eficiente el que podemos utilizar con el RAP. Vamos a dar algunos números que nos pueden poner más o menos en el contexto de cómo está el tema del reciclado. Voy a regresar un poquito a esta diapositiva y voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuál creen ustedes que es el material que por tonelada reciclada tiene el número 1 en Estados Unidos? O sea, acero, aluminio, cartón, vidrio. ¿Cuál es el material que por toneladas recicladas al año ocupa el número 1 en Estados Unidos? Acero, metales, algún, no sé, ¿cuál? Plásticos, por ejemplo, podría ser, son de los que más reciclan. Y una segunda pregunta, ¿qué material creen que tenga la tasa de reciclabilidad más alta? O sea, ¿cuál es el material que yo tomo una unidad de lo que sea y hago otra unidad de eso reciclado? O sea, que el 100% o lo más cercano al 100% se puede reciclar. Ahí se van a sorprender porque ese es un dato que hasta a mí me sorprendió muchísimo, ¿eh? Yo ni siquiera me lo imaginaba, pero bueno. De acuerdo a los datos que se tienen en Estados Unidos, el número 1, como sabía que la imagen se iba a ver un poquito mal porque ya me habían dicho que las pantallas no estaban demasiado grandes y que había algunos lugares más lejanos, lo amplié un poquito en la parte más interesante. El asfalto es el material más reciclado en Estados Unidos, por tonelada.
por tonelada. Por arriba del acero, del plástico, del vidrio, del cartón, de cualquier otro. ¿Sí? La cantidad de toneladas de RAP que reciclan en Estados Unidos lo coloca como el material por tonelada más reciclado en Estados Unidos. Ahora, yo les decía que cuál era el material que tenía el mayor grado de reciclabilidad. En Estados Unidos, curiosamente, son las pilas. ¿Las pilas? Ellos reciclan el 99% o 98 y fracción por ciento de las pilas que se generan. Tienen un sistema de recolección y de reciclado total de las pilas. Por ahí después siguen algunos metales, el acero, por ejemplo, tiene un valor de reciclabilidad muy alto. Prácticamente todo el acero que yo recupero lo puedo reciclar. El cartón corrugado también está en un lugar muy alto. Bueno, pues las mezclas asfálticas se reciclan en el 95% del volumen. 95% del volumen. Por lo tanto, si nosotros vemos que lo que más reciclan por tonelada es las mezclas asfálticas, y el 95% de esas mezclas asfálticas las reciclan, eso los pone muy por arriba, por ejemplo, de las pilas, ¿no? Aunque todas las pilas las reciclan, pero no reciclan ni soñando el volumen que se recicla de RAP. Ahora, qué bueno por los norteamericanos que reciclan el 95% de sus mezclas y que es el producto que más reciclan. ¿Qué pasa con nosotros? Si no reciclamos el 95% de las mezclas que estamos recuperando, quiere decir que terminan en algún lado. Y entonces, lejos de ser el material más reciclado, es el material que más está contaminando y más volumen está ocupando en algún lugar en donde se está colocando. ¿En qué lado queremos estar? ¿Queremos estar orgullosos como sector de que somos los que más reciclamos o queremos estar en el sector de que somos los que más contaminamos y los que más espacio estamos ocupando en vertederos? ¿En dónde nos colocamos? ¿No? En Estados Unidos, por ejemplo, 2.2 millones de millas son pavimentadas precisamente con materiales reciclados. Voy a poner más datos que son muy interesantes. Me salté esta parte de aquí, no la amplié tanto, porque es un tema que aquí en México todavía estamos lejos de conseguir. En Estados Unidos se recuperan 2 billones de dólares, 2 billones de dólares por ahorro en impuestos que las empresas logran ahorrar por reciclar. En Estados Unidos hay bonos para aquellas empresas que hacen un uso racional de los residuos y les hacen descuentos en sus tasas de impuestos por reciclar. Y se llegan a ahorrar 2 billones de dólares al año. Esto en México es algo que parece una película de ciencia ficción, ¿sí? Eso lo veremos yo no sé en cuántos años, pero que hoy me hagan una reducción en mis impuestos porque esté reciclando, pues yo todavía lo veo desgraciadamente lejano. Por eso lo quité, porque, bueno, todavía algún día, ¿no? Más datos. Cada año, esto es un dato también de Estados Unidos, se reciclan 79.6 millones de toneladas, 79.6 millones de toneladas de RAP. Por eso les decía que es el material más reciclado. Son bastantes toneladas las que ellos están reciclando. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Tenemos ahí a lo mejor acopios que no sabemos qué hacer con ellos, de RAP en los municipios. Hay que ir con esos municipios. ¿Sabes lo que tienen ahí en esos acopios de RAP? ¿Sabes lo que hay? Dinero. Dinero. ¿Cuánto dinero cuesta una tonelada de RAP? ¿Cuánto cuesta una tonelada de RAP? Que ya la tengo ahí almacenada, lista para usarla. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto cuesta una tonelada de mezcla asfáltica colocada? ¿Cuánto les gusta? Ya con todo el proceso, ya colocada. 4,300, 4,500. También depende si asfalto modificado, si asfalto convencional, pero bueno, vamos a poner un valor de 4,500 pesos.
Aproximadamente el 30% del costo total son los insumos, agregado y asfalto. ¿Sí? Entre 1,000 y 1,500 pesos podría costar el agregado y el asfalto para una tonelada de mezcla asfáltica. Cada tonelada de RAP que yo tengo almacenada son entre 1,000 y 1,500 pesos que tengo ahí guardados. Ahí los tengo guardaditos. Si tengo 200,000 toneladas que estoy almacenando, multipliquen 200,000 toneladas por 1,500 y eso es lo que tienen ahí guardado. Eso es patrimonio de los mexicanos. ¿Quién pagó ese material? Nosotros, lo pagaron con nuestros impuestos, ¿no? ¿Por qué están dejando ese dinero que es de nosotros ahí arrumbado? ¿Sí? Si hubiera empresas con un poquito más de iniciativa en México, podrían decirle a los municipios, oye, a ver, ven para acá, yo te voy a repavimentar tu red vial y te voy a cobrar por metro cúbico de mezcla colocada un 25% menos de lo que te cobran por una mezcla nueva, pero dame el RAP que tienes ahí guardado, te voy a quitar ese basural que tienes ahí que no sabes qué hacer con él y déjame utilizarlo y yo te voy a vender la mezcla asfáltica más barata. ¿Quién gana ahí? Ganamos todos. Ganamos todos. Gana el ayuntamiento, ganan los ciudadanos, gana la empresa que está haciendo la obra, porque seguramente el ahorro podía llegar, decía Leo, al 34%, ¿no? Si yo le cobro el 25% menos, si yo me ahorro el 34%, me estoy embolsando el 10% del ahorro. ¿Sí? ¿Quieren pensar en números? Échenle números. Vamos a ver otros datos para que nos vayamos todavía más tranquilos de que estamos haciendo muy bien las cosas aquí y de que podemos seguir haciéndolo así. ¿Qué dice la EAPA, que es la Asociación Europea de Productores de Mezcla Asfáltica? En su último informe, que se llama Asphalt in Figures, o sea, el asfalto en imágenes, y la última publicación que tienen es de 2020, todavía la de 2021, o sea, los datos del año pasado todavía no salen, por eso tenemos, esta es la última versión que tienen. Sabía que la tabla no se iba a ver, pero se las voy a explicar y amplié lo que quería que se viera. Bueno, esta tabla habla del consumo de asfalto y aquí vienen un montón de países de Europa y viene el asfalto que han consumido en los últimos años, de 2016 hasta 2020. Ahí vienen los datos de consumo de asfalto. El consumo de asfalto es un parámetro, es un indicador muy importante para saber la cantidad de mezcla asfáltica que se está produciendo. Y eso nos da una idea de cuánto RAP tendré disponible el día de mañana. Si yo hago muy poquitas mezclas asfálticas, pues obviamente voy a tener poquito RAP en unos años. Pero si estoy fabricando un montón de mezclas asfálticas, pues voy a tener un montón de RAP en unos años, ¿no? Bueno, como no se ven aquí los datos, bueno, lo que viene aquí precisamente son los consumos para el 2016, 17, 18, 19 y 20. Y yo amplié un poquito los datos, creo que se ve un poquito mejor. Atrás no sé si lo van a alcanzar a ver, pero ahorita se los digo por si no alcanzan a ver. Y dejé algunos de los países más emblemáticos de Europa, Francia, Alemania, Italia, por ejemplo España, ¿no? Francia está consumiendo de 2.5, 2.7, 2.5 millones de toneladas de asfalto al año. Francia, ¿ok? Alemania 1.6, 1.7, por ahí se va moviendo. Millones de toneladas de asfalto al año. Italia, por ejemplo, 1.16, 1.17, no dieron los datos de 2020, pero pues anda más o menos entre 1.200.000 toneladas al año. España consume menos. España tuvo un programa de reconstrucción muy importante de su red hace pocos años y entonces ahorita está en un tema en el que está entrando apenas en su curva de conservación fuerte y por eso ha tenido en estos últimos años una baja en el consumo. Si hubiéramos analizado estos datos unos años antes, hubieran tenido consumos parecidos a los de Italia o parecidos quizás, pues no llegaría a los de Alemania, pero andaría más o menos por los de Italia. Entonces ahorita hay que entender por qué España está consumiendo poco. Hizo una rehabilitación muy fuerte donde tuvieron unos consumos muy altos y ahorita están más o menos conservando y sin acciones de conservación muy importantes porque su red todavía está en buenas condiciones.
Pero bueno, de todas maneras está consumiendo alrededor de 600, 700 mil toneladas al año. Otro dato interesante y que nos sirve también de base. Reciclado de mezclas asfálticas. ¿Cuánto reciclan? Y bueno, aquí vienen un montón de columnas. Las más importantes son la primera y la segunda. La primera es cuánto reciclan, cuánto recuperan, o sea, cuánto RAP producen. Y la segunda es cuánto de ese RAP lo reutilizan, ¿sí? De lo que fresan, cuánto reutilizan. Y después vienen aquí una serie de opciones en caliente, en frío, en el lugar, en bases estabilizadas, bla, bla, bla. Entonces me voy a quedar con las tres primeras. Las tres primeras son cuánto recuperan, cuánto reutilizan y cuánto usan en mezclas en caliente. Esas son las tres columnas que vamos a mostrar. Entonces, tenemos aquí también un montón de países, incluyendo Estados Unidos, y viene cuánto recuperan, o sea, cuánto fresan, cuánto reutilizan y cuánto lo hacen en caliente. Por ejemplo, Estados Unidos está recuperando o fresando 87 mil toneladas, digo 87 millones, perdón, 87 millones de toneladas. 87 millones de toneladas de RAP al año. Y de esas, ¿cuántas reutiliza? 85 millones. 85 millones. ¿Cuántas de esas en caliente? El 93%. El 93% de estas 85 millones de toneladas las recicla en caliente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Alemania? Alemania está recuperando 13 millones, recicla casi 12, 11.6 millones y el 84% lo hace en caliente. Países como Finlandia, que recupera 1.600.000 toneladas, el 100% lo hace en caliente. Por ejemplo, Irlanda recupera 500.000 toneladas, perdón, y está usando 220.000 y el 100% lo recicla en caliente. Y así nos podemos ir país por país. España, por ejemplo, recupera 2.400.000 toneladas y está reutilizando 1.900.000 y el 73% en caliente. A ver, esos datos con respecto a México son altos, son bajos. Gran Bretaña recupera 5,5 millones de toneladas, también un número importante. ¿Cómo andamos en México en estos valores? No tenemos datos, desgraciadamente, que nos permitan dar una idea clara, pero les doy un dato que puede servir de referencia. La planta que más mezcla asfáltica en caliente produce en México es la planta de la CDMX, de la Ciudad de México. Esa planta produce al año 700.000 toneladas. 700.000 toneladas. Y en la Ciudad de México, que es una de las ciudades en donde más se está recuperando material, porque ahí no pueden subir los gálibos, es una zona urbana, entonces prácticamente fresan y colocan una sobrecarpeta. Fresan y colocan una sobrecarpeta. ¿Cuánto está fresando la Ciudad de México al año? Alrededor de 400.000 toneladas. La Ciudad de México. Y yo podría decirles que la Ciudad de México sería un porcentaje muy alto del reciclado que se produce en el país. Entonces, suponiendo que yo estuviera recuperando 3 veces lo que se fresa en la Ciudad de México, estaríamos hablando de 1,5 millones de toneladas. Digo, ahorita doy un dato, un número, para que más o menos tengamos un contexto, ¿no? Eso es de RAP, 1,5 millones de toneladas de RAP. Acuérdense de ese dato, porque eso nos va a servir después para ver con qué tasa reciclo, ¿sí? Si la Ciudad de México, solo en la planta de la Ciudad de México, reutilizara todo el material que recupera, vamos a pensar que esto, para hacer un número muy cerradito, muy fácil, que recuperaran 400.000 toneladas y produjera la planta 800.000. Si yo quisiera usar todo el RAP que estoy recuperando, ¿cuánta sería la tasa de RAP que podría utilizar?
¿Cuánto necesitaría ponerle de RAP a las mezclas nuevas? Si yo estoy produciendo 800,000 y yo recupero 400,000, ¿cuánto? 50%. Entonces, el caso más crítico en la situación en donde estoy recuperando más, lo más a lo que puedo aspirar a llegar es al 50%. Es lo que les quería decir hace rato con el tema de los números. Entonces, ¿por qué me preocupo por reciclar a tasas altas? No tengo por qué preocuparme. La verdad es que ojalá y tuviera más RAP para poder reciclar más. Ojalá y tuviera 87 millones de toneladas y utilizara 85 millones y el 93% fueran en caliente. Ojalá, ¿no? Pues ahí sí estaríamos a ver cuánto estoy produciendo y en qué tasa lo tengo que usar. ¿Sale? Vamos a ver otros datos referentes al por qué tenemos que reciclar. Esta es la gráfica de producción de asfalto de Pemex de los últimos años. El último dato es el año 2020. Este no está completo porque esto es hasta la mitad del 2020. Entonces, digamos que este valor llegó aproximadamente a 700,000 toneladas. El máximo de producción que tuvimos en Pemex, estos son datos de ellos, estos son datos de Pemex, fue en el año 2009 y se estuvieron produciendo, pues no llegamos a los 2 millones de toneladas, ¿no?, de asfalto. Pero de ahí hemos tenido una caída estrepitosa hasta llegar a valores que rondan las 700,000 toneladas por año. ¿Cuáles son los consumos de asfalto que hemos tenido? La principal dependencia encargada de consumir asfalto es la SCT. Y estos son datos de la Secretaría en donde se han hecho las estimaciones de los consumos de acuerdo a los contratos que se han celebrado de obra. Y como vemos, ha fluctuado, pero los valores máximos de consumo llegaron a los 2 millones de toneladas, algo que es más o menos congruente con lo que veíamos en la producción de Pemex. Ahora, SCT no es el único consumidor de asfalto. En México, SCT consume alrededor del 70% del asfalto. El 30% restante lo consumen municipios, gobiernos estatales, aeropuertos y desarrolladores urbanos. Pero más o menos la proporción es 70-30. Así que échenle un 30% adicional del consumo que tienen los particulares, que no son gobierno federal. Entonces, fíjense bien lo que estábamos diciendo. Vámonos a un escenario en el que estemos consumiendo el asfalto de los últimos años, alrededor de 1,5 millones de toneladas en total. Si tuviéramos 1,5 millones de toneladas de asfalto, 1,5 millones de toneladas de asfalto, y otro número rápido para hacer cuentas sencillas, no se las quiero complicar, y le pusiéramos el 10% de asfalto a la mezcla asfáltica, le ponemos menos, pero bueno, vamos a pensar que le pusiéramos el 10, ¿cuántas toneladas de mezcla asfáltica estamos produciendo? Si tenemos 1,5 millones de toneladas de asfalto y es el 10%, pues son 10 veces eso, ¿no? Entonces estamos hablando de 15 millones de toneladas. Si estamos recuperando 1,5 millones de toneladas de RAP al año, haciendo la estimación, ¿cuánto es el máximo que podríamos colocarle? Si yo produzco 15 millones de toneladas de mezcla al año y genero 1,5 millones de toneladas de RAP, el 10%. Si todo el RAP que yo produzco se lo meto a las mezclas que estoy produciendo, no le puedo poner más del 10%. No tengo RAP para ponerle más del 10%. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, estos son los números que tenemos que hacer en la planeación y no decir yo quiero reciclar al 50, al 60, al 70. No puedes reciclar lo que no tienes. Punto. ¿Ok? ¿Qué nos falta entonces por hacer? ¿Dónde está nuestro talón de Aquiles? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Capacitación? ¿Realmente creen que nos falte capacitación? Sí nos hace falta. Sin embargo, hay muchísima gente valiosa hoy en día que tienen conocimientos, que tienen estudios muy profundos y tuvimos 2 ejemplos hace unos minutos. Personas que han trabajado ya durante años haciendo muchas pruebas de laboratorio, que tienen experiencia y como ellos hay muchos más en el país. Cada día hay más personal capacitado. Este tipo de foros sirven para eso y yo felicito nuevamente a Quimicao por la organización de este tipo de eventos.
que más allá del tener un acercamiento con los clientes y de tener un efecto de lobbying también muy importante, una de las cuestiones fundamentales es la capacitación. Estoy plenamente convencido de que de aquí salen muchísimas inquietudes y salen con algunos aprendizajes, todos, ¿sí? Todos. Entonces, yo aplaudo este tipo de eventos y, por supuesto, el esfuerzo que hacen asociaciones técnicas que también están muy preocupadas por estas cuestiones y pues el trabajo de algunas universidades que también trabajan en este sentido, ¿no? Pero entonces hay mucho que trabajar en el tema de capacitación. Laboratorios. Yo no puedo diseñar, no puedo aspirar a un diseño balanceado, no puedo aspirar a tener una reología, no puedo aspirar a saber qué pasa con el asfalto envejecido del RAP cuando le pongo el asfalto virgen y luego el aditivo y quiero saber qué pasa con ese producto, se incorporó, qué pasa con la carta de viscosidad, temperatura, la puedo medir. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. No es tan fácil sacar el asfalto residual del RAP, ponerle el asfalto de aportación, ponerle el aditivo y luego sacar la reología. Porque además, ¿quién me garantiza que eso que yo estoy haciendo al extraer y ese mezclado que estoy haciendo del asfalto nuevo con el aditivo y con el asfalto viejo se va a lograr de la misma forma en el mezclado en la planta? Lo decía Leo, esto se hace teóricamente, pero luego, ¿qué garantía tengo de que se va a mezclar realmente el asfalto residual del agregado con el asfalto virgen y con el aditivo? En ese sentido, la buena noticia es que en general en las plantas, por la energía que se utiliza en los sistemas de push mill sobre todo, se logra incluso incorporar mejor que cuando yo lo hago en el laboratorio. Eso es una buena noticia. Para el reciclado es una buena noticia. Normalmente el mezclado que se hace en planta, al tener mayor energía por los equipos de mezclado que tenemos en los push mill, normalmente logra una mejor incorporación que la que logramos en laboratorio. Ese es un tema interesante. Pero bueno, tenemos laboratorios capaces de llevar a cabo estas pruebas, estos diseños balanceados, todos estos análisis. Pues hacen falta, pero tenemos en México yo creo que capacidad suficiente. Empresas como Quimicao han invertido mucho dinero en equipos y en personal preparado para poder llevar a cabo estas pruebas. Hay muchos ejemplos, veo varios ejemplos. En unos minutos va a hablar Horacio Delgado Alamilla del IMT y ellos tienen unos laboratorios de primer nivel también. Esos son laboratorios del gobierno que están específicamente enfocados a la investigación de estos temas. Pero hay muchos laboratorios privados que también lo tienen. Entonces hay que aprovechar ese potencial de laboratorios ya instalados con capacidad suficiente. Equipos de obra nos harán falta, plantas de doble barril, plantas con tambor que tengan el anillo central. También cuando se habló de los equipos hace rato en la presentación hablaban principalmente de estos dos equipos, double barrel. ¿Cuántas plantas Aztec double barrel hay en México? Muchas. ¿Cuántas plantas hay con anillo central de reciclado? Muchas y cada vez más. Estas son las nuevas plantas Ciber, estas son de Aztec, y yo no vendo plantas, y funcionan bastante bien. Hay muchos modelos, hay muchísimos modelos de plantas y cada vez hay más. De hecho, están entrando al país por primera vez en muchos años plantas discontinuas, que son plantas incluso mejores para el reciclado porque tenemos un control mucho más detallado de cada bacha que estoy elaborando. Están entrando plantas muy grandes en algunos proyectos y eso también es una oportunidad, ¿no? Entonces, equipos de obra, y aquí estamos hablando de las plantas de mezclado. Después viene la parte de, ya no puse yo equipo de tendido y de compactación porque es el mismo equipo, o sea, para tender y compactar estas mezclas no necesitas nada diferente. Normativa, políticas públicas. Esto depende principalmente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Me hubiera encantado que estuviera el ingeniero Vinicio, pero aquí tenemos a dos representantes de la Dirección General de Servicios Técnicos, que ha venido haciendo un esfuerzo muy fuerte en los últimos años en el tema de normativa, pero sí hace falta mucho por hacer. Aunque se establecieron unos proyectos piloto desde hace un par de años para la utilización del reciclado en mezclas en obras de rehabilitación de la Secretaría, no hay una normativa específica para mezclas recicladas. Y eso sí es eso limita un poco el uso masivo de estas tecnologías. Políticas públicas, yo creo que aquí es en el punto en el que debemos incidir mucho más. Mientras no haya
una política pública que obligue, y si no obliga, por lo menos incentive el uso del reciclado, vamos a seguir haciéndolo como lo hacemos hasta el día de hoy. Muy rara vez. Si hay una política pública en donde se obliga por cuestiones ambientales o por lo que ustedes quieran a la utilización de cierto porcentaje de reciclado en las mezclas, su consumo, su especialización va a crecer como la espuma. Pero desgraciadamente no hay todavía al día de hoy esas políticas públicas. Hay que trabajar en ellas, hay que trabajar muchísimo. Y generalmente estas políticas públicas, curiosamente, vienen empujadas desde la sociedad civil. Entonces, es un área de oportunidad para las empresas que se dedican a este tipo de cuestiones para impulsar propuestas de normativa para que se puedan meter y se pueda llevar a cabo un ejercicio en este sentido y también en el establecimiento de políticas públicas. Tenemos un ejemplo interesante en la Ciudad de México con el uso de las mezclas tibias, que en ese decreto se denominan mezclas templadas. Hace algunos años en la Ciudad de México se obligó por un decreto a la utilización de mezclas templadas en la Ciudad de México. Bueno, eso fue un paso interesante, sean cuales hayan sido las razones para impulsar ese decreto, a final de cuentas ahí está. Y desde ese momento se han tenido por decreto que utilizar mezclas templadas en la Ciudad de México. ¿Por qué no impulsar políticas públicas en ese mismo sentido para las mezclas recicladas? Este es un trabajo que quienes estamos aquí podemos hacer de manera conjunta. Pues yo con eso termino mi presentación. Les agradezco mucho el tiempo, espero no haberlos aburrido y estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Muchísimas gracias a todos.